Bueno, chicos, ustedes tenían dos ejercicios, los tenían en la clase figura. La clase figura era una clase compuesta de un arreglo estático de rectas, que cada una de esas rectas era un lado de la figura. Entonces, la idea era que si me hacían una figura de 4 lados, pudiéramos incorporar cuatro rectas que compusieran esa figura. Entonces yo les pedí, bueno, hicimos un add lado de dos formas que recibía una dirección de memoria recta, una referencia, y otro al lado que recibía 4 enteros y nosotros construíamos la recta y ya teníamos la dirección de memoria con el new, recordando siempre que el new retorna la dirección de memoria donde se creó ese objeto. Hicimos un imprimir y luego les pedí que hiciéramos un remove lado y finalmente un substitute lado. El primero dice, elimina la última recta del arreglo. Entonces, chicos, el arreglo es un arreglo estático. Llevábamos una variable index, que esa variable index me decía cuántos lados tenía la recta en un momento dado. Entonces, aquí para hacer un remove, en realidad yo tengo que decir la posición última del arreglo, donde yo tengo una lista, pero una recta, la voy a poner en nulo. Y eso es para decirle, deje de guardar la dirección de la última recta que estaba guardando. Es decir, la elimino. Ojo, el objeto seguiría existiendo en memoria, pero ya no tendría ese puntero de la figura guardando esa dirección de memoria, sino que guardaría nulo. Otra de las cosas importantes aquí es que a pesar de que yo hago nulo, tendría que restarle 1 a index para que el index considere un lado menos. Y además de esa validación, tengo que preguntar si el arreglo tiene lados, porque si index es 0, no tendría nada que borrar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es solo si el arreglo tiene lados. Tiene al menos una recta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo pregunto eso? Para eso hicimos una variable index. Entonces vamos a hacer if index es mayor que 0, porque recuerden que índice me indica 0, no hay rectas, 1 hay una, 2 hay dos. Entonces, si index es mayor que 0, quiere decir que sí tiene rectas el arreglo. Si index es mayor que 0, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Arreglo lados en la posición index. No es en la posición index, es en la posición index menos 1. ¿Por qué? Porque si la figura tiene un lado, index va a valer 1. Si la figura tiene n lados, index va a valer n. Y recuerden que los arreglos empiezan en 0, el índice. Por tanto, yo tengo que restarle 1. Ya con esto valido que si index es mayor que 0, por ejemplo es 1, quiere decir que tiene un lado. Por tanto, ese 1 menos 1 me va a decir que elimine o que ponga la referencia de la posición 0, que la ponga igual que nulo, que es lo que les mencionaba. Y ahora sí, hacemos index menos menos para decirle que tenemos un lado menos a nuestra variable controladora de la cantidad de rectas que tenemos. Finalmente de esto, hacemos un return de la posición, como retornaba un int, ¿lo ven? Como retornaba un int, lo que vamos a hacer es retornar la posición o el índice que eliminamos. De hecho, sería retornamos el index más 1. Porque le acabamos de restar. Entonces, si eliminé el index 1, yo quiero retornar ese 1. Por eso aquí en el return le sumo 1 para retornar el que era. Finalmente, recuerden que manejamos el menos 1 como un caso de error. El menos 1 como un caso en que si retorno un entero y no entró al if porque ya no habían lados, entonces retorno un menos 1 como el error que me está dando, como que no pude remover el lado. Hasta acá, chicos, esta solución, ¿cómo la ven? ¿Se entiende? ¿La lograron? Sí, profe, todo bien. Excelente. Ok, chicos, el siguiente era sustituir una referencia, ¿cierto? Por ejemplo, si a mí me pasaba en esta figura que voy a seleccionar aquí, era ir a buscar que el X y el Y que recibe este substitut lado, el X y el Y, buscarlos acá
pero más bien era este el ejemplo, buscarlos en el primer punto, en el X y el Y, y si eran iguales, entonces sustituía toda la recta, por este argumento que me están pasando. Entonces, lo primero es hacer un recorrido de todo el arreglo. Entonces hacemos un for que empiece en 0, la posición 0 del arreglo, y lo recorra completo. No, no puede ser que lo recorra completo, porque aunque el arreglo tenga 10, 20, 30, n posiciones, no todas posiblemente las esté usando. O tal vez sí, pero no me puedo fiar en eso. Sino que en quien sí me puedo fiar es en mi variable index, que es la que controla cuántas rectas lleva el arreglo. Lo normal sería de que si eran 4 lados, pues tenga 4 rectas, pero si no las he llenado todavía, tengo un arreglo de 4 con apenas menos que 4 rectas en ese arreglo. ¿De acuerdo? Por tanto, no lo puedo recorrer hasta el final del array, si no puedo garantizar de que están llenos al 100%. Cerdo, man. O sea, ¿qué le pasa a este man? Ok, entonces, chicos, aquí ya tengo el for y luego de ese for vamos a tener en cada una de las iteraciones arreglos lados en la posición I. Arreglos lados en la posición I es cada una de las rectas. Entonces siempre se tienen que preguntar de qué tipo es lo que están trabajando. ¿De qué tipo es arreglos lados en la posición I? Es una recta. Por tanto, esa recta punto les va a dar todos los métodos que tiene esa recta particular. Entre ellos tiene el get.1, que le retorna un punto. El punto 1 que es con el que tienen que comparar. Luego ese punto que tiene un getX y un getY. Entonces, si ustedes hacen getX, les devuelve el entero con el cual tienen que comparar el X que le están pasando. Todo esto lo vamos a poner en un if. Si el punto 1x de la recta que estoy recorriendo en esa iteración es igual al x que me están pasando, y lo mismo sucede con el y. ¿Cómo le llego al y, chicos? Igual, arreglo lados en la posición i, punto, get punto 1, porque era el primer punto con el que comparábamos. ¿Cómo obtengo el x igual y? Con otro método, porque son privados y hicimos los get y los set. Es igual que la y que me están pasando. Entonces, me devuelvo antes de acá, chicos. Esta y que me están pasando es de tipo entero. Por tanto, cuando yo hago punto get y, vean que me dice, estoy revolviendo un entero. Por tanto, ese método, sea lo que sea, me va a retornar un int, que lo puedo comparar claramente con otro int, que sería la y que me pasan como argumento. Si eso se cumple, entonces nada más van a hacer que la recta que estaba en la posición i sea igual que la recta new lado que me están pasando. Y así es como la sustituyo. La posición de memoria que guardaba esta recta, que era por ejemplo esta 2, 3, 1 menos 6, es una dirección de memoria que está aquí en arreglo lado sí. Como pegó la X y la Y que me están pasando, nada más le voy a decir a esa recta, deje de guardar la posición de memoria anterior y guarde esta nueva, sea cual sea que le estén pasando. Y así sustituyo buscando en un arreglo los valores de uno de los objetos que están guardados ahí como dirección de memoria y lo sustituyo completamente con otra dirección de memoria. ¿Dudas, chicos? ¿Lo lograron? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está bien. Buenísimo, buenísimo. Ok. Entonces, ahora van a hacer, para ver cómo estamos, van a hacer lo siguiente. Van a hacer un public boolean, aquí es boolean, remove lado que recibe un int índice o un int posición. Entonces, lo que esto hace es remueve el lado de la posición que le están dando
Retorna true si pudo eliminar. False en otro caso. Chicos, entonces yo les puedo decir, haga figura 1, por ejemplo, en el main. Supongamos de que estamos en el main. Figura 1, punto remove lado, y les paso una posición. Esa posición debería estar entre 0 y n-1, que es el tamaño del arreglo, ¿cierto? Vuélese la recta del arreglo de la figura que está en la posición 0. Vuélese la recta del arreglo de la figura que está en la posición 20. Ahí es donde viene el problema. ¿Qué pasa si su arreglo no tiene 20 lados? Pues que no van a poder hacer el remove. Entonces siempre van a tener que validar si el índice es menor que la posición que están, es mayor o igual que la posición que se quieren volar. ¿De acuerdo? Al final retornan true o false si pudieron o no eliminar. ¿Qué determina si pudieron o no? Lo determina si el índice o posición era válida. Ahora, chicos, algo importante. Me paso a la pizarra para mostrarles. Si ustedes tienen en el arreglo 4 lados, 5 lados, vamos a ver cuántos me salen acá. Me salieron 6. Aquí tienen un lado, aquí tienen una recta. Tienen, por ejemplo, 4 rectas en S de 6. Entonces, en esta figura 1, por ejemplo, van a tener figura 1, 6 lados. Figura 1, index. En este caso, index sería 4, porque solamente tienen 1, 2, 3, 4 lados llenos. El índice es 0, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? El índice de la regla. Recuerden que siempre empieza en 0. Pero este índice que nosotros hicimos cuenta la cantidad de lados que tenemos. ¿Ok? Entonces, chicos, si yo les digo, haga el remove de la posición 2, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ponen la posición 2 en nulo, ¿de acuerdo? Pero tienen que correr todos los que están de aquí para adelante, los tienen que correr una posición para atrás. Es decir, voy a pintar esas rectas de otro color para hacerlo tal vez más explícito. Tenemos que la recta morada, tenemos la recta roja, tenemos la recta verde y tenemos la recta azul. Entonces, si yo les digo, haga el remove de la posición 1, la posición 1 es esta de acá, es la verde. Entonces, ustedes van a decir precisamente, quite la verde. ¿De acuerdo? Y tienen que decirle a la roja que se pase para acá. A la morada que se pase para acá. Y a esta de aquí es la que realmente va a quedar en nulo. Es decir, eliminar de un arreglo que lo tengo ordenado desde 0 hasta n-1 no es poner en nulo la posición que me dicen, es poner en nulo la última después de hacer el corrimiento. Hago un corrimiento a la izquierda hasta la posición donde voy a borrar y luego pongo en nulo la posición 3, que era en este caso la última que tenía. ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Ok, hacemos ese, porfa. 10 minutitos para hacerlo. Y venimos y lo solucionamos conmigo. ¿Cuál es el nombre de la función? Para hacerlo al mismo nombre. Ok, ya te muestro más bien el código, ¿está bien? Se llama remove lado, pero ahí lo tengo para que lo veas. Listo. La línea 101. Gracias. No sé si notaron algo importante, chicos, y es de que tenemos dos métodos que se llaman remove lado. ¿Lo ven? Remove lado, que no recibe nada. Remove lado, que recibe un entero. Y sin ningún problema, Java no lo aceptó. Es porque Java, a pesar de que los métodos se llaman distinto, se llaman igual,
Si tienen distinta cantidad cantidad y tipo de argumentos, los va a considerar como métodos aparte, como métodos distintos y no los va a considerar como error. Es decir, no están repitiendo el método, sino que tenemos dos métodos que se llaman remove lado con diferente cantidad de argumentos. ¿Ok? Ahora, bueno, ¿qué fue lo que hice? Lo primero fue validar la posición. Si la posición está en el rango entre 0 e index. ¿Por qué index? Porque index me indica la cantidad de elementos que tiene la recta, de elementos reales, de rectas que yo he colocado en ese arreglo. Entonces, si es mayor o igual que 0, es decir, no me pasaron un negativo, eso tenían que validarlo, y además, posición es menor que el índice, es decir, si me dicen borre la posición 5 y apenas tengo 3 en índice, quiere decir que tengo 3 campos. No puedo borrar la posición índice. Por tanto, esta es la condición que tenemos que preguntar para ver si posición es válido, para ir a buscarla y borrarla. Listo por ahí. Ojo el for, chicos. Yo creo que es la primera vez que vemos un for así. Siempre hacemos for int i igual que 0. Hasta el momento es lo que hemos hecho. Yo no voy a hacer for int i igual que 0, sino que voy a empezar en posición. ¿Por qué? Porque si me dicen borre la posición 2, la posición 0 y 1 yo no tengo por qué tocarlas. Sino que voy a partir desde la posición 2 corriendo hacia la izquierda. La 3, póngala en la posición 2. La 4, póngala en la posición 3. La 5, póngala en la posición 4. Eso es lo que voy a hacer. Pero 0 y 1 yo no tengo por qué tocarlos si me están diciendo que borre la posición 2. Por eso es que mi for empieza en i igual a posición. Mientras i sea menor que index menos 1. ¿Por qué menos 1, chicos? Porque yo voy a estar corriendo el dato de la derecha poniéndolo en la izquierda. Entonces yo no puedo llegar a la posición final del arreglo porque cuando pida la posición de la derecha se me cae. Es decir, veamos la siguiente instrucción. El corrimiento que estoy haciendo a la izquierda nada más dice, hey, la dirección de memoria en la posición i va a ser igual a la dirección de la memoria que está a la derecha de i, es decir, la posición i más 1. Es decir, la 3, póngala en la 2. La dirección que guarda 4, que la guarde 3. La posición que guarda n, que la guarde n-1. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Entonces, le caigo encima de una vez a posición en la primera iteración con la dirección de la derecha y ya pierdo de una vez la posición que estoy borrando. Luego, ahí sigo desde la derecha hacia la izquierda, derecha hasta la izquierda, pero ven que yo hago un arreglo más 1. Entonces, si llego al puro final del arreglo y pido arreglo i más 1, se me cae. Porque va a ser un index out of bounds. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, chicos? Que mi for no llegue hasta index, sino que llegue hasta index menos 1. Que sea menor que index menos 1. ¿Claros por qué no llego a index? Se me caería al final, pidiendo un i más 1 que no existe en el arreglo. Chicos, este for de aquí lo único que hace es hacer el corrimiento hacia la izquierda, pero cuando termina, tendría repetida la última posición 2 veces. ¿Por qué? Porque yo corrí, me voy a pasar un toquecito a la pizarra, chicos. Igual voy a hacerlo con los colorcillos que tenía acá. Vamos a decir ahora que este es el verde. Son 4 rectas lo que tengo y me dicen, por ejemplo, de que borre la posición 1. La posición 1 es esta roja que tengo aquí. Entonces, yo estoy haciendo un for y ese for empieza en i igual a posición. Entonces, i igual que 1. Es decir, empiezo aquí. El 0 ni siquiera lo estoy tocando. Y voy a llegarlo hasta index menos 1. ¿Quién es index? Es 1, 2, 3, 4. 4 menos 1, 3. Mientras sea menor que 3. Es decir, i va a valer 1, va a valer 2 y cuando llegue a 3 termina el for. Y lo que hago es, a la posición 1 va a ser igual a la posición 2. La posición 2 va a ser igual a la posición 3. Entonces, lo que le estoy diciendo es, primera iteración con i igual 1, le digo, la posición 1 va a guardar la dirección de la posición 2, ¿ok? Entonces, 1, guarde la posición morada.
En esa primera iteración, vean que tengo 2 veces la dirección morada en la posición 1 y 2. Se incrementa I e I pasa a valer 2. Entonces le dice, hey, la posición 2 va a ser igual a la posición 3. Es decir, guarden la posición 2 lo mismo que la posición 3, que es el verde. Luego I pasa a valer 3. Y como 3 ya no es menor que index, menos 1, 3 es igual que 3, entonces se sale del for y vean el resultado que tengo al salir del for, chicos. Tengo en la posición 2 y 3 repetida la misma dirección. ¿Qué tengo que hacer? Decirle a 3 que deje de guardar cualquier cosa que esté guardando y guarde nulo. Y es precisamente lo que estoy haciendo en mi código después del for. Después del for, vean que lo que hago es, le resto 1 a index porque ya tengo una recta menos. ¿De acuerdo? Index valía 4 en el ejemplo que les hice en la pizarra. Ahora vale 3. Y nada más le digo, ok, ya como decrementé index, le digo, arreglo lados en la posición index, guarde nulo. Entonces la que se me repetía al final ya deja de guardar la dirección repetida y guarda nulo. Al final retorno true indicando de que pude borrar. Si no entro a este if, retorno false porque no pude borrar porque no existía una posición válida para borrar, la que me están pasando. ¿Se entiende lo que dice, chicos? Sí, profe. Ok. Profe, digamos, entonces, yo lo que agarro ahí, el index menos menos, no me está afectando en el arreglo de lados. Es que sí me confundió ese menos menos en la parte de las posiciones. Ah, ok. No, digamos que el index, me voy a volver a la pizarra. Y te pongo los valores de las variables para que veas qué es lo que realmente estoy logrando. Estoy en la pizarra, ¿verdad? Entonces tenemos un arreglo. Igual, el mismo ejemplo de 6 posiciones. La posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 posiciones. Por tanto, el length no me sirve para nada. Entonces yo voy a guardar la posición... no, lo voy a hacer con colores más sencillo. La primera guarda la posición roja. El segundo guarda la posición azul. Posición morada. Y posición verde. Las otras están en nulo y en nulo. Ese es mi arreglo en este momento. ¿Qué significa eso? Que yo hice en algún momento figura F1 igual a new figura que se llame X de tamaño 6. Entonces eso lo que hizo fue crearme un arreglo de 6. Y luego empecé a hacer add recta, add recta, add recta, add recta. Entonces ese add me hizo estos 4 adds, me hicieron 4 rectas en ese arreglo. ¿Ok? Eso es lo que hice para llegar a ese dibujito que tengo ahí en colores. Entonces, conforme yo voy haciendo los adds, voy a ir teniendo en mi variable index la cantidad de rectas que tengo. Entonces, cuando hice el primer add, se incrementó a 1, el segundo 2, 3, hasta llegar al 4, que es el valor del index. Luego de eso, entonces yo voy a hacer el for que les mencionaba anteriormente. Me dicen, borre la posición 1. Yo al final tengo que volarme ese azul. Eso es lo que quiero. Entonces, dice, posición 1 es lo que te vas a borrar. Hago un for que va a empezar en i igual que pos, es decir, i igual que 1. Y la condición es mientras i sea menor que index menos 1. Index es 4, menos 1 es 3. Por tanto, este for va a ser iteración con 1, iteración con 2 y la iteración con 3 ya no lo va a hacer. ¿Y por qué lo hago hasta index menos 1? Para que no se me salga de los bordes de aquí. Cuando llegue a 5 y yo digo, hey, pase la dirección de la derecha de 5 para 5. De ahí está fuera de los límites y se me cae. Por eso es que llego hasta index menos 1. Bueno, en cada una de las iteraciones lo que hago es, hey, arreglo en la posición i. Usted va a guardar la dirección de usted mismo arreglo, pero en la posición i más 1. Y el MAD empieza. ¿Empieza con qué? Empieza con i igual 1, que fue en lo que empecé. Entonces lo que va a decir es,
1 es menor que 3, listo, entra al for y dice, arreglo en la posición 1. Usted va a ser igual al arreglo en la posición 1 más 1, en la posición 2. Es decir, a esta posición 1, pásele el morado. Guarde lo mismo que guarda 2. En ese momento, los dos valen morado, guardan la misma dirección de memoria. Porque es lo que les dije, 1, guarde la misma dirección que 2. Index no lo he tocado, vuelve al for y ahora i vale 2 y pregunta, ¿2 es menor que 3? Sí, 2 es menor que 3. Ok, entonces haga arreglo en la posición 2 igual a arreglo en la posición 2 más 1 en la posición 3. ¿Qué le estoy diciendo? Hey, la posición 2 guarde lo mismo que guarda la posición 3 y el MAE guarda verde. En ese momento 2 y 3 guardan verde. Luego dice, ok, incremente i en 1, llega a ser 3 y pregunta, ¿3 es menor que 3? No, se sale del for y ahí es donde viene la otra parte que hice. ¿Qué es la otra parte que hice? Aquí, ¿cómo va a quedar mi arreglo? De ahí, si eliminé una, ya index no puede valer 4. Index tiene que valer 3. Entonces yo le hago index menos menos, punto y coma. Entonces, index deja de valer 4 y vale 3. Y luego lo que le digo es, ok, arreglo en la posición index, en la posición 3. Usted va a ser igual que nulo. Punto y coma. ¿Quién es la posición index? Posición 3. ¿Quién es el 3? El último, el que me volé. Entonces le digo, deje de guardar al verde y guarde nulo. Al final, ¿qué pasó? Desapareció el azul que ocupaba. Tengo index en 3, que son 3 rectas las que estoy guardando. Y tengo 3 otras posiciones en nulo. Mi arreglo quedó perfecto. Mejor. ¿David? Ajá, sí, sí, mejor. Pura vida. Gracias. Ok, chicos. Entonces, ahora ya que trabajamos con ese, es un remove. Devolvemos un true o un false. Sin embargo, los remove, hacer un remove de una lista, el clásico es devolver lo que estoy borrando. Entonces, en lugar de devolver true o false, ustedes van a devolver la recta que eliminaron. El mismo algoritmo anterior, pero retornando la recta que eliminaron. Por tanto, ese se va a llamar public recta, delete recta en una posición. Chicos, el mismo algoritmo de arriba, pero no van a retornar true y false, sino que van a hacer un return de la recta que eliminaron. ¿Claros o no claros? Profe, ¿y si no se elimina nada? Retornas nulo. Si no eliminas nada, retornas nulo. Porque siempre Ok. te va a obligar a retornar algo. Y si no había nada que eliminar, no nos queda más que retornar nulo. Muy buena pregunta, de hecho, Gerald. Chicos, si no hay nada que borrar, o sea, el equivalente al false sería un return null. No pude eliminar nada. ¿Claros? 5 minutos para ese. Ese es más rápido porque es copiar el de arriba y hacer algunos cambios. O mejor aún, usar el de arriba y hacer algunos cambios. Cinco minutos. Profe, una pregunta. Dale, Nicolás. ¿La recta que eliminó fue la posición o la última? La de la posición. Ok. Porque yo le voy cayendo encima, cuando lo corro para la izquierda, desde la primera vez que el primer punto que corrí a la izquierda, ya me pasé en la dirección de la posición que tenía que borrar. Ok. Buena nota. De la vida. Listo, chicos. Entonces, este método de acá retorna la referencia que estoy borrando. Nada más recuerden, ahorita hacemos un ejemplo para que se nos caiga, que es que puede retornar nulo. Por tanto, siempre cuando la voy a usar, una vez que la borré, antes de usarla, le tengo que preguntar si es diferente que nulo, ¿ok? Pero bueno, vamos ahí. Recta borrada es una referencia nueva
que estoy haciendo en el main, que va a guardar la dirección de memoria de un objeto que sigue existiendo en la memoria. Cuando yo le hice remove o delete recta, yo no la volé de la memoria al objeto. Lo que hice fue a una referencia decirle que dejara de guardar la dirección de memoria y que guardara nulo. Eso fue lo que hice. Pero el objeto sigue existiendo en memoria y él me retornó la dirección de ese objeto que existe en memoria. Por tanto, la guardo en otra referencia. Y puedo hacer cosas como system.println fue eliminada la recta, dos puntos, más recta borrada, punto, imprimir. Es decir, estoy apuntando lo que borré, un objeto en memoria. Puedo llamar al imprimir, puedo llamar al get.1, 2, todos los métodos de una recta, porque es una recta lo que me retornó, que sigue existiendo en memoria. Donde no existe es en el arreglo que dejó de apuntarla. Ya esa dirección no está guardada en el arreglo. Entonces vengo acá, chicos, imprimo, fue eliminada la recta. Nada más voy a poner aquí un system.println para hacerle un par de espacios y que se vea mejor el print. ¿Ok? Pero van a ver de que tenía la recta, toda la figura la imprimí. Le quité la posición 1. Puedo imprimirla y usarla. Aquí inclusive la puedo volver a meter en el arreglo al final. Pero vamos primero, vamos por partes. Run file y vean lo que pasó. Esta era mi recta, mi figura con 4 rectas. Aquí en la posición 1 estaba la 2,3 y el resultado final es el arreglo sin la 2,3. Perfecto. ¿Ok? Y ahora, vean aquí en medio, chicos. Fue eliminada y me imprime la 2,3. Quiere decir que 2,3 sigue existiendo en memoria. Y la salvé porque la estoy apuntando con esta referencia recta borrada que me retornó mi método f1.deleteRecta. Existe en memoria y aquí está la dirección de esa memoria. Por tanto, si queremos nada más insertar nuevamente en la figura 1, yo puedo hacer esto. Figura 1.add lado y le paso la recta borrada. Una dirección de memoria de una recta que existe, de un objeto. ¿Recuerdan que eso lo podía hacer? Claro. Entonces, hicimos un método que recibió una recta. Eso es lo que le estoy pasando, recta borrada. Por tanto, la eliminé de la posición 1 y le estoy diciendo, agréguela y la va a agregar en la posición final. Por tanto, este segundo imprimir me va a quedar con una cuarta recta aquí de 2,3. Véanlo acá, chicos. Fue eliminada aquí y aquí estoy poniendo otra vez imprimir figura 1 y me aparece el 2,3. Porque el objeto sigue existiendo en memoria. Lo que estoy jugando es con direcciones. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí, claro. Sí, profe. Ocas, ocas. Entonces, chicos, otras formas de hacerlo. Aquí yo repetí código, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es en qué momento tengo que guardar la posición de memoria de que voy a borrar. Entonces, claramente, antes de hacer el corrimiento en el arreglo es donde tengo que guardarla en otra referencia. ¿De acuerdo? Entonces, el método que a mí más me gustó, bueno, el método que más me gustaría es este, así como está, y que solo exista este, no el que nos devuelve true false. ¿De acuerdo? Porque con este igual puedo identificar si se borró algo o no. Nada más pregunto. Si es nulo, no borró. Si es diferente que nulo, sí borró. ¿Ok? Entonces, aquí fue que también quise explicarles que si ya teníamos este método acá, que retornaba true o false, pero me hacía el remove, también lo puedo utilizar para no tener que repetir código. ¿Qué hubiera hecho, chicos? Acá, delete recta. Delete recta igual recibe un entero, pregunta si la posición es válida. Si la posición es válida, guardo la dirección de memoria de arreglo en la posición. Es la que me voy a volar, ¿cierto? Simplemente llamo a remove lado. ¿Todo bien? Remove lado, que es la que hicimos anteriormente, que devuelve true false, que ya borraba lo que ocupábamos. Y al final retorno recta. Entonces no tuve que volver a programar todo. Ya tenía una función que removía. Nada más guardé la posición de memoria antes de llamarlo, llamo a eliminar y luego retorno la posición de memoria que guardé. Mismo resultado, chicos.
solo que no tengo que tirarme todo el código que ya había hecho en otro método. Entonces, ¿ven cómo puedo usar métodos dentro de otros? Mismo resultado, menos código nada más, reutilizando el código de arriba. Y otra forma de hacerlo, para los que recuerdan try catch, try except de Python, es el siguiente. Yo nada más hago recta eliminada, una referencia, e intento hacer que recta eliminada sea igual que recta oposición. Lo meto en un try para que el mae, si se cae, se vaya al catch. ¿De acuerdo? ¿En qué caso se va a caer esa línea de código, la 144? De ahí se va a caer cuando posición no esté dentro del arreglo. Sí, cuando está un index out of bounds. Entonces hace recta eliminada igual a arreglo lado. Si se cae, se viene al catch, que es como el except de Python, y retorna nulo. Si no se cae, ya él guardó la dirección de memoria del arreglo. Entonces yo pregunto, si remove lado, otra vez utilizando el true o false de arriba, si pudo borrar la posición, entonces retorne recta eliminada. Si no pudo borrar la posición, retorne nulo. Otra vez, chicos, estoy utilizando el método remove posición, que fue el primero que hicimos, que retornaba true o false, ¿sí? Si pudo eliminar, true. Si no pudo eliminar, false. Entonces, lo que hago es, igual, en este delete recta que hice aquí, siempre tuve que validar si la posición estaba entre 0 e index. Aquí lo que estoy haciendo es jugándomela como un try catch, diciéndole, intente ver si arreglolados está en una posición que exista en el arreglo. Y si todo bien, va a llegar a hacer el remove posición. Y si todo mal, es decir, no está dentro del rango del arreglo, se cae. Luego llamo a remove posición, que yo sé que tiene un true o un false, me daría true y hace return recta eliminada. Pero este claramente, además de retornar true, hizo la eliminación del arreglo de la dirección de memoria que quería. ¿Van viendo el montón de opciones que hay, chicos? Todos hacen lo mismo. Remueven y me devuelven la referencia. Lo importante es en qué momento guardo la referencia. Si esa referencia la guardo después de eliminar, olvídense. Tienen o nulo u otra referencia. ¿Claros o no claros? Profe, ahí en el catch, ¿qué es lo que tiene entre paréntesis? Ay, eso hagamos un trato. Por ahora te voy a decir, siempre pone esto si quieres hacer un try except de Python. Así como lo ves. Es try y except. Solo que el except ahora a nivel de sintaxis tenés que poner exactamente esto que yo estoy poniendo aquí. Catch exception E. Para no dejarte con la duda hasta dentro de no sé cuántas semanas que veamos esto, eso es un objeto. Entonces, cuando Java captura una excepción del sistema, una excepción en ejecución, él retorna este exception E. Entonces aquí puedes hacer e punto y obtener un montón de métodos que te permite el método, el objeto exception. Entre ellos, yo podría hacer aquí un system.println. Bueno, no, generalmente no es un system.println, es un return de eso. Pero yo podría hacer e.getMessage. Entonces, el objeto exception E, el objeto E, la referencia E de tipo exception, mantiene toda la información de la excepción que se presentó. Y tiene métodos como el getMessage. Entonces, si yo lo capturo, está bien, el MAE va a retornar nulo, pero además de retornar nulo, me va a decir, MAE, el mensaje es tal, que va a ser null pointer exception, ta, ta, ta. Entonces, es mucho más poderoso porque tenés un objeto que podés trabajar aquí dentro del catch para solventar el error de excepción que te está dando. Más o menos. Ya. Pura vida, no, sí, profe, pura vida. Te garantizo que vamos a tener una clase de excepciones chusa donde te va a quedar clarísimo todo eso, ¿verdad? Pero por ahora, el except 2 puntos, cambiarlo por el catch exception y listo. ¿De acuerdo? Ya tendremos una clase completa de esa hora. Ok, profe, pura vida. Bien. Chicos, ¿más dudas? Profe, yo una ligera. Dale. Profe, ¿qué pasa si ahí en el muy extraño caso de que uno esté dormido a la hora de programar y no se está fijando en lo que está haciendo? ¿Qué pasa si por
alguna razón uno hace un método y le pone un nombre. Y después uno se le fue y vuelve a hacer el mismo método con el mismo nombre. ¿Eso ya lo reconoce o lo ataja? Claro, error. No puedes poner dos métodos con el mismo nombre y misma cantidad de parámetros. Por eso es de que yo hice un remove lado con int y ya no podía hacer otro remove lado con int. Por eso es que le cambié el nombre a delete recta. Entonces, ve lo que me va a pasar, ma. Si yo vengo aquí y hago public, inclusive public recta, uno devuelve booleano, el otro devuelve recta. Le iba a llamar remove lado, que recibe un int. Inclusive lo programo y todo. Sorry. Lo programo. Le digo aquí que haga un return de nulo. Punto y coma. Todo el mundo feliz. Pero me está diciendo, déjame quitar esto de acá para que le veas los dos. El error es de que tengo un método que se llama remove lado que recibe un int y un método que se llama remove lado que recibe un int. Por tanto, uno de los dos no puede existir. Ahí está, method remove lado int is already defined in class figura. Ok, eso es lo que pasa. Ni te compila, ¿de acuerdo? Entonces no te preocupes si te dormiste y lo hiciste. No te va a dejar compilar. Ok, chicos. Hagamos uno más, ¿de acuerdo? Este es incrementar X y Y del punto 1 de la recta. Incrementar X y Y del punto 1 de la recta con el valor de la pendiente de la recta. Es decir, aquí tal vez no me explique tanto, lo que van a hacer es X más la pendiente, coma, Y más la pendiente. Esto para una recta en particular que deben buscar con los valores de los X, Y, X1, Y1, X2 y Y2. Lo van a buscar y van a retornar la recta y retornan la recta incrementada. Entonces, chicos, más bien me voy a ir al main y les explico qué es lo que quiero. ¿Ok? Nada más, porfa, tengan cuidado lo que les estoy pidiendo. Un método que retorna una recta y que recibe 4 enteros. En el main, que es donde tengo, voy a correrlo aquí, chicos, nada más el resultado para explicarles. Me dio error, ¿ok? Ok. Supongamos de que esta es la figura, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a hacer figura.incrementar recta y va a recibir 4 enteros. Entonces esos 4 enteros, ustedes tienen que comparar el primer X con el primer X del punto 1. El primer Y con el Y del punto 1. Luego les paso otros 2 enteros, X2 y Y2, que van a comparar con el punto, con X del punto 2 y con Y del punto 2 de la recta. Si la pegaron, es decir, si yo llamé a incrementar con 2, 3, menos 6, menos 1 y menos 6, van a encontrar esta recta de aquí. Y lo que van a hacer es, este 2 y este 3, que son el X y el Y del primer punto, los van a incrementar en el valor de la pendiente. Vean que el valor de la pendiente es 3. Por tanto, después de ese algoritmo, van a tener que este 2 se convierte en 5 y que este 3 se convierte en 6. Porque le van a incrementar en el valor de la pendiente. Terminan y retornan la referencia de la recta que encontraron e incrementaron. Si no la encuentran, retornan nulo. Me devuelvo a figura, que es donde les definí el encabezado de la función, que dice public recta, retorna una recta, y lo que hace es incrementar con pendiente. Le doy el X1, X2, Y1, X2 y Y2. Buscan es la recta que tenga ese XY y ese otro XY. Si la encuentran, la incrementan en el valor de la pendiente los primeros puntos, el primer punto. Y al final retornan la recta que incrementaron. O nulo si no la encontraron. Dos partes de este algoritmo.
Primera parte, encontrar la condenada recta. Segunda parte, incrementarla. ¿Claros? Sí, Chicos, profe. ok, adelante, unos 10 minutos más, ¿ok? Y revisamos.
aquí lo más recomendable es que si tienen que buscar una recta, hagan una función para buscar esa recta. Entonces, lo primero que hice fue un search by point. Es decir, y lo hice privado porque solo lo voy a utilizar por acá, ¿de acuerdo? Si luego lo ocupo en el main o en otra clase, nada más vengo y lo hago público. Entonces hice un método privado que dados 4 enteros me hace la búsqueda de una recta. Entonces, chicos, lo que hago es un for recorriendo todo el arreglo, pero no todo el arreglo, recuerden, desde 0 hasta index. Desde 0 hasta index recorro el arreglo, preguntando si la recta en el punto 1, x es igual al x1 que me están pasando, en el punto 1 la y es igual a la y1 que me están pasando, y en el punto 2 igual, si la x y la y son iguales a la x y la y2 que me están pasando. Si esto se cumple, quiere decir que encontré la recta. La primera aparición de la recta que tenga esos 4 valores. Entonces hago return de current recta. ¿Quién es current recta? Chicos, aquí nada más para no estar poniendo arreglo lado sí en cada uno de estos lugares, nada más hice una referencia aquí que tiene un scope desde este for, desde este corchete hasta este otro. Es decir, la creo aquí y luego desaparece esa variable. Entonces la creé nada más para apuntar aquí a arreglo lado sí. Entonces en adelante nada más uso current recta. Es una variable ahí dentro de ese scope para que me quede más fácil de utilizar. Bueno, la cuestión es que hubiera sido lo mismo poner arreglo sí.get.getx. Es lo mismo. Es una dirección de memoria que ahora se guarda en esta referencia. Chicos, entonces aquí nada más pregunto por los x y y de cada uno de los puntos de la recta sean igual a los x y y que me están pasando. Si en algún momento estos se tornan true, retorno current recta, que es la referencia al arreglo sí de esta iteración. Es decir, encontré la recta, retorno la dirección de memoria de esa recta. Si al final se sale del for, es porque nunca entró a este return. Es decir, no la encontré. Entonces retorno nulo. Ya tengo un método que me busca una recta por los valores x, y de cada uno de sus puntos. Listo. Nada más lo uso en mi método incrementar con pendiente, que recibe los 4 puntos para buscar la recta. Lo primero que hago es recta current igual a el método search by point que acabo de explicarles, que si encuentra el xy, me retornaría nulo si no lo encuentra. Me retornaría la dirección de memoria de la recta que sí encontró. Por tanto, en esta referencia, guardo la dirección de memoria de la recta que encontró. Antes de empezar a ser loco con los valores de x y y, lo que voy a hacer de la recta, lo que tengo que preguntar es si current es diferente que nulo. Si es diferente que nulo, quiere decir que sí encontré en este método search by point, encontré la recta. Si es igual que nulo, no puedo ni siquiera tocar current con punto porque se me cae. Entonces, vengo y nada más retorno current. Si es nulo, retorna nulo. Si no es nulo, va a retornar current. Pero antes, si sí lo encontré, va a entrar a este if, donde hago un int pendiente igual que, ya habíamos hecho un método get pendiente de la recta. La recta tiene un método get pendiente, solo que yo lo había hecho privado, nada más fui y lo puse público. Entonces dice current punto y ya me aparece get pendiente que me devuelve un double. Entonces, ese double le hago un casting a int y lo guardo en esta pendiente para podérselo sumar aquí al x y al y del punto 1 que les estaba diciendo. Entonces, ¿quién es current? La recta que encontré. Si la encontré, entra a este if y hace cálculo de pendiente, llamar a la recta punto pendiente. Le devolvió el valor, el cálculo que habíamos hecho en recta. Y luego le dice, ok, recta, current, en el punto 1x, CTS su valor con un getX más la pendiente que calculé arriba. Y en el punto 1y, CTS su valor más el pendiente que calculé arriba. Ya con el set, recuerden que el set hace cambiarle al contenido de la referencia, es decir, al objeto, le cambia el X y el Y. Por tanto, luego retorno la dirección de memoria, pero ya le cambié los valores al objeto. Cuando yo ejecute esto, chicos, nada más voy a venir al main y voy a hacer lo siguiente. System.outPrintln, imprimir no sé qué, para imprimir la recta. Y ahora sí, F1, que es mi figura, punto incrementar con pendiente.
le paso los valores y aquí vuelvo a imprimir para ver si encontró algo. Y efectivamente va a encontrar algo. Le estoy pasando el 2, 3, menos 1 y menos 6. Es decir, esta recta que está aquí al final, 2, 3, menos 1 y menos 6, con una pendiente de 3. Por tanto, ejecuto el método incrementar con pendiente y él me va a retornar después entonces un 5, 6. ¿Qué es eso? Que a este 2 y a este 3 le sumó el 3 que teníamos acá. Y obtengo un 5, 6. Podemos hacerlo con cualquier recta, algunos que peguen y otros que no. Podemos hacerlo con la 1, 10, menos 1, menos 6. Y hagámoslo otra vez con la 2, 3, menos 1, menos 6. Ya aquí no la voy a pegar, chicos. Ya esta segunda no la voy a pegar, porque esta primera cambió el 5, el 2 y el 3 los cambió a 5 y 6. Por tanto, en esta tercera llamada, ya esta recta con esos valores no va a existir. Va a existir el mismo objeto, pero con un 5 y un 6 aquí. Con un 5, un 6 y una pendiente de 2. De hecho, ahorita lo cambiamos para que vean que incrementaría 2 veces. Voy a correrlo para que vean que incrementaría ahorita 2 rectas. Incrementaría la 2, 3 que encuentra y la 1, 10 que también encontró, sumándoles 8. 1 y 10 más 8 cada uno sería el 9 y el 18 que ven aquí. Y la anterior que ya la habían visto, 2 y 3 más este 3 sería el 5 y 6 que ven aquí. No incrementó en la tercera llamada de incrementar porque el 2 y el 3 ya no existirían. Existirían el 5 y el 6 con una pendiente de 2. Para que funcione y vuelva a incrementar, yo tendría que pasarles un 5 y un 6 para que encuentre la recta con esos valores. 5 y 6 con 2 debería quedarme en 7 y 8. Aquí están, con 7 y 8. Encontró la recta, chicos. Eso es lo más importante. Vean cómo ya puedo ir haciendo métodos que retornen las direcciones de memoria que ocupo. Entonces, search by point encuentra la recta y la retorna, la dirección de memoria, o nulo si no la encuentra. Por tanto, en todos los métodos, yo ya voy a usar el search by point que me devuelve una recta, la dirección de memoria, con la cual puedo hacer lo que me dé la gana según los métodos que me permita esa clase hacerle con una recta. ¿Dudas?